Hay un vínculo oculto entre las filosofías espirituales de Oriente y la psicología profunda de Occidente. Este nexo ha sido ignorado, minimizado o simplemente no comprendido. Pero si uno se adentra con atención en los escritos de Carl Gustav Jung y los compara con las doctrinas del hinduismo y el budismo tántrico, algo inesperado aparece, una correspondencia simbólica entre los chakras y los arquetipos junguianos. Carl Jung, fundador de la psicología analítica, fue uno de los primeros en Occidente en tratar de comprender las tradiciones espirituales orientales desde una perspectiva psicológica. A lo largo de su carrera, mantuvo un interés constante por las prácticas esotéricas, los símbolos universales, la alquimia, el primer Ching, por supuesto, el yoga kundalini. En 1932, en una serie de conferencias en Zúrich, Jung analizó por primera vez el sistema de chakras del yoga tántrico. Lo que dijo ahí no fue un análisis exotérico ni espiritual. Lo abordó desde su campo, la psicología. Interpretó los chakras no como centros energéticos físicos, sino como representaciones simbólicas de estados de conciencia y estructuras del inconsciente. Y aquí es donde empieza la historia. Pero antes, pongamos contexto. Los chakras, según las tradiciones del hinduismo, son centros de energía sutil que se distribuyen a lo largo del cuerpo humano, desde la base de la columna vertebral hasta la coronilla. Cada uno representa no solo una parte del cuerpo, sino un aspecto de la existencia humana: supervivencia, deseo, poder, amor, expresión, intuición y trascendencia. Estos centros deben mantenerse equilibrados para que la energía vital fluya sin bloqueos. Ahora bien, Jung descubrió que los seres humanos comparten un conjunto de imágenes primordiales en su inconsciente, que se repiten en todas las culturas, religiones y mitos. Los llamó arquetipos. No son recuerdos personales ni fantasías individuales. Son patrones universales que moldean la forma en que sentimos, pensamos y actuamos. Entre ellos están la madre, el guerrero, el amante, el sabio, el niño, el héroe, la sombra, entre otros. Aquí es donde empieza a formarse la conexión. Antes de continuar, te agradecería tu like y suscripción. De esa manera apoyas al canal para seguir creando contenido de valor. Gracias. Veamos el primer chakra, Muladhara, ubicado en la base de la columna vertebral. Está asociado con el sentido de seguridad, la necesidad de arraigo y la sensación de pertenencia al mundo físico. En el marco simbólico del hinduismo, este chakra se relaciona con el elemento tierra y representa la base sobre la cual se construye toda la estructura del ser humano. Las tradiciones enseñan que cuando Muladhara está en equilibrio, la persona experimenta una confianza profunda, una sensación de estar protegido y una capacidad firme para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Pero cuando hay desequilibrio, la experiencia cambia radicalmente. Aparecen síntomas como la ansiedad constante, miedos irracionales, una preocupación excesiva por el futuro y una desconexión del cuerpo. En términos junguianos, estas manifestaciones reflejan la activación del arquetipo de la víctima. Este arquetipo encarna la percepción de estar indefenso ante las circunstancias, la idea de que el mundo externo tiene control total sobre la experiencia interna. Jung observaba este patrón en pacientes que no lograban afirmarse, que vivían atrapados en un ciclo de dependencia emocional o económica, que no podían establecer límites saludables ni tomar decisiones firmes. Desde su enfoque, esto no era solo un problema conductual o emocional. Era una imagen arquetípica actuando desde el inconsciente, modelando la forma de ver la realidad. En algunos casos, también se manifestaba a través de la sombra, una acumulación de contenido reprimido que tomaba forma en impulsos de autoboicot, pasividad o agresividad encubierta. El trabajo terapéutico, entonces, consistía en hacer consciente esa imagen interior. Jung proponía enfrentarse al arquetipo con símbolos, rituales internos y una exploración profunda del origen de esos temores. La integración de la víctima, y su transformación en el arquetipo del sobreviviente o del guerrero, no se daba con afirmaciones o pensamientos positivos. Requería reconocer la raíz del miedo y transformar la relación con la propia seguridad. En el lenguaje energético de los chakras, eso implicaba restaurar el flujo en Muladhara. Desde la visión simbólica compartida, ambas perspectivas hablan del mismo proceso: recuperar el fundamento existencial. Pasemos ahora al segundo chakra, Svadhisthana, situado en la región del sacro, justo por debajo del ombligo. Este centro está relacionado con la capacidad de sentir placer, experimentar emociones y conectar con otros a través del deseo y la intimidad. Se vincula con el elemento agua, lo que implica fluidez, adaptabilidad y movimiento. En las tradiciones tántricas, Svadhisthana es el lugar donde se despierta la energía creativa, tanto física como emocional.
Un chakra svadhisthana equilibrado se refleja en una personalidad abierta a las experiencias sensoriales, con relaciones saludables y una expresión emocional auténtica. Cuando esta energía está bloqueada o distorsionada, los síntomas pueden incluir represión afectiva, dificultad para establecer vínculos íntimos, culpa asociada al placer y comportamientos adictivos. Desde la perspectiva junguiana, estos desequilibrios corresponden a una lucha entre dos fuerzas internas: Eros, el principio de conexión, y Thanatos, la pulsión de destrucción o retraimiento. El arquetipo dominante en un svadhisthana equilibrado es el amante, entendido no únicamente en términos sexuales, sino como una figura que celebra la vida, el arte, la belleza, la pasión y la unión emocional. Este arquetipo permite que la energía vital se exprese de manera libre, sin culpa ni autocensura. Jung reconocía en sus análisis cómo ciertas personas proyectaban en sus relaciones afectivas la necesidad de integración interna no resuelta, repitiendo vínculos simbólicamente cargados de carencias o excesos. Cuando el arquetipo del amante se desintegra, pueden emerger formas distorsionadas como el seductor compulsivo, el obsesivo o el inhibido, todos ellos resultado de un desequilibrio energético que tiene consecuencias emocionales profundas. En el trabajo clínico, Jung observaba que los conflictos relacionados con la sexualidad, el deseo y la creatividad frecuentemente estaban vinculados con experiencias reprimidas, muchas veces no verbalizadas durante la infancia. Esto generaba una desconexión progresiva entre el cuerpo y la mente. Desde la óptica energética, esto representa un bloqueo en el flujo de svadhisthana. La intervención terapéutica, al igual que en el trabajo con chakras, consistía en integrar la experiencia emocional, permitir la expresión simbólica del deseo, resignificar la relación con el placer y recuperar la fluidez interna. Así, el amante podía reaparecer no como figura externa deseada, sino como una función interna viva y operante. Llegamos ahora al tercer chakra, Manipura, localizado en la región del plexo solar, entre el ombligo y el esternón. Este centro energético está vinculado con el poder personal, la voluntad, la autodisciplina y la capacidad de tomar decisiones. Su elemento asociado es el fuego, símbolo de transformación, impulso vital y determinación. Cuando Manipura se encuentra equilibrado, la persona expresa confianza en sí misma, iniciativa, autonomía y un sentido claro de identidad. Es capaz de actuar con decisión, establecer metas y seguirlas con constancia. El desequilibrio, en cambio, se manifiesta a través de inseguridad, pasividad, necesidad de aprobación constante, perfeccionismo paralizante, en su polaridad opuesta, actitudes autoritarias, imposición y control excesivo sobre otros o sobre uno mismo. Desde el punto de vista junguiano, Manipura está relacionado con el arquetipo del guerrero. Este arquetipo representa la fuerza interior que impulsa a enfrentar los obstáculos, a defender lo propio y a conquistar espacios internos y externos. El guerrero maduro actúa con firmeza, respeto y claridad de propósito. Pero cuando este arquetipo está fragmentado, pueden surgir sus expresiones distorsionadas: el tirano, que impone su voluntad sin ética, o el débil, que evita el conflicto a cualquier costo. Jung identificaba estos extremos como producto de una tensión no resuelta entre el ego y las exigencias del mundo interno y externo. El fuego de Manipura, si no es canalizado de manera consciente, puede volverse destructivo o extinguirse por completo. En la experiencia terapéutica, Jung atendía frecuentemente a personas que se sentían incapaces de ejercer su voluntad. Estas personas hablaban de una sensación de vacío, de no saber quiénes eran realmente, o de estar constantemente sometidas a las expectativas de los demás. En términos energéticos, esto reflejaba una desconexión con el tercer chakra. La restauración de su equilibrio pasaba por un proceso de afirmación de la identidad, el desarrollo de límites saludables y la toma de decisiones desde un lugar de autenticidad. En el trabajo simbólico, se utilizaban imágenes de fuego, de combate justo, de renovación interior para representar esta transformación. Tanto en el sistema de chakras como en la psicología analítica, el desarrollo del poder personal no se trata de dominar, sino de asumir con responsabilidad la propia energía vital. El guerrero, en su forma integrada, no lucha por ego, sino por propósito. Manipura, entonces, es el punto en el que la energía del deseo se convierte en acción consciente, y donde el ser humano comienza a afirmar su presencia en el mundo con integridad. Continuemos con el cuarto chakra, Anahata, ubicado en el centro del pecho, a la altura del corazón. Este chakra es considerado el punto de integración entre los tres chakras inferiores, relacionados con lo físico y lo emocional, y los tres superiores, relacionados con lo mental y lo espiritual. Anahata se vincula con el elemento aire, símbolo de expansión, conexión y apertura. Su función principal es la capacidad de amar,
no solo de manera romántica, sino en un sentido amplio que incluye la compasión, la empatía y la aceptación incondicional. Cuando este centro está equilibrado, la persona experimenta armonía en sus relaciones, generosidad natural, capacidad para perdonar y apertura emocional. Sin embargo, cuando Anahata está bloqueado, pueden surgir sentimientos de aislamiento, resentimiento, amargura, dificultad para confiar y una tendencia a cerrarse ante el afecto. También puede manifestarse como una dependencia afectiva excesiva o una necesidad constante de aprobación. El arquetipo asociado a este chakra, desde la visión simbólica junguiana, es el de la madre. Este no debe entenderse únicamente en su dimensión biológica, sino como una función psíquica, la capacidad de nutrir, proteger y sostener emocionalmente a uno mismo y a los demás. En su forma saludable, la madre representa el amor incondicional y la aceptación plena. En su aspecto sombrío, puede convertirse en la madre sofocante o la madre ausente, reflejando una distorsión en el flujo energético del corazón. Jung enfatizaba que el amor auténtico no es una proyección emocional, sino un reconocimiento del otro como individuo autónomo. En sus análisis, observaba cómo las heridas del corazón frecuentemente derivaban de relaciones parentales en las que el afecto fue condicionado, ausente o excesivamente controlador. Estas experiencias, no integradas conscientemente, se repetían luego en las relaciones adultas. Energéticamente, esto se expresaba como un cierre en Anahata, dificultando el equilibrio entre dar y recibir amor. La sanación de este chakra, desde la óptica analítica, requiere integrar la herida original, aceptar la vulnerabilidad y redirigir el amor hacia la propia totalidad interior. Jung proponía que el proceso de individuación, el camino hacia el desarrollo del self, pasaba necesariamente por el corazón. No como una metáfora emocional, sino como un centro simbólico donde el ego reconoce su límite y se abre a una dimensión más amplia del ser. Anahata, por tanto, no solo regula las emociones afectivas, también es el punto de acceso al self en tanto totalidad. El arquetipo de la madre integrada actúa como puente entre lo humano y lo trascendente. El quinto chakra, Visuddha, se localiza en la región de la garganta y está relacionado con la capacidad de comunicación, expresión auténtica y alineación entre pensamiento, palabra y acción. Este centro energético se asocia con el elemento éter, simbolizando la expansión y la resonancia de la voz en el espacio. Cuando Visuddha está activo y en equilibrio, la persona puede articular sus ideas de forma clara, decir lo que piensa sin temor, y escuchar con atención empática. Este equilibrio también favorece la coherencia interna, que lo que se dice sea reflejo de lo que se siente y se piensa. En el sistema simbólico junguiano, el arquetipo correspondiente a este chakra es el del comunicador o el mensajero. Esta figura psíquica no se limita al lenguaje verbal, representa la capacidad de traducir experiencias internas en símbolos comprensibles y transmitirlos al exterior con claridad. Jung atribuía un papel fundamental al lenguaje simbólico en los procesos de sanación psíquica. Consideraba que muchas neurosis se desarrollaban cuando los contenidos del inconsciente no encontraban una vía de expresión adecuada. El síntoma, en su visión, era el lenguaje distorsionado del alma que no podía hablar directamente. Un bloqueo en Visuddha puede manifestarse en múltiples niveles. En el plano físico, puede haber tensiones en la mandíbula, problemas en la garganta o alteraciones en la voz. En el plano emocional y psicológico, surgen dificultades para expresarse, miedo a ser juzgado, sensación de no tener derecho a hablar, o una tendencia a decir lo que otros quieren oír. También puede presentarse en la forma opuesta, personas que hablan compulsivamente, interrumpen o se imponen verbalmente, como mecanismo de defensa ante una desconexión interna. Cuando el arquetipo del comunicador está distorsionado, aparece el manipulador, el censor interno o el silencioso crónico. Estas figuras indican que la energía del chakra ha sido reprimida o desviada. Jung observaba estos patrones en pacientes que temían mostrarse auténticamente, ya fuera por traumas infantiles vinculados a castigos por expresarse, o por modelos familiares donde la comunicación emocional era inexistente o caótica. En estos casos, la terapia consistía en restablecer el vínculo entre la vivencia interna y su expresión externa. Una herramienta fundamental en este proceso era la imaginación activa. A través de esta técnica, Jung invitaba al paciente a dialogar con las figuras internas, dando voz a partes silenciadas de la psique. Esta práctica, profundamente simbólica, coincide con la función esencial de Visuddha, permitir que lo interno se manifieste, que el flujo de la conciencia se convierta en palabra, arte o acción significativa. Además, Visuddha está estrechamente ligado a la capacidad de escuchar, no solo al otro, sino a uno mismo. Escuchar el propio pensamiento, reconocer el diálogo interno,
identificar cuando se habla desde el miedo o desde la verdad. Jung consideraba que una mente integrada no solo se expresa con claridad, también es capaz de reconocer las voces que la habitan, distinguir entre el ego y las imágenes arquetípicas, y permitir que surja un discurso que refleje la totalidad del ser. El equilibrio de Visuddha implica responsabilidad en el uso de la palabra. No se trata únicamente de hablar, sino de hacerlo con conciencia de su efecto. Jung insistía en que el lenguaje podía ser vehículo de transformación o de manipulación. La integración del arquetipo del comunicador consiste en alinear la voz con el propósito interior, canalizando la energía psíquica en forma de expresión constructiva. El sexto chakra, Ajna, se localiza en el entrecejo y es conocido comúnmente como el tercer ojo. Representa el centro de la intuición, la percepción interna y la visión más allá de lo tangible. Asociado con el elemento luz, Ajna no se relaciona con los sentidos físicos, sino con la capacidad de ver con la mente. Esta visión no se refiere únicamente a la clarividencia o habilidades extrasensoriales, sino a la comprensión profunda de uno mismo y del mundo a través de símbolos, patrones, imágenes interiores y conexiones no lineales. Cuando Ajna está equilibrado, la persona posee claridad mental, discernimiento, visión interior activa y una percepción aguda de la realidad simbólica que opera tras los eventos cotidianos. Desde el marco junguiano, el arquetipo asociado a este chakra es el del sabio o el visionario. Esta figura interna representa la capacidad de integrar conocimiento consciente e inconsciente, de interpretar los mensajes del alma y de reconocer el significado oculto detrás de las experiencias humanas. Jung desarrolló la noción de la función trascendente como una herramienta para unir los opuestos psíquicos, generando una nueva perspectiva que trasciende el conflicto entre el yo y el inconsciente. Esta función se manifiesta plenamente cuando Ajna está activo. La persona puede sintetizar polaridades y actuar desde una visión integradora. Un Ajna bloqueado puede manifestarse como confusión mental, exceso de racionalismo, negación de la intuición, o bien, en su polaridad, una fantasía desbordada, pérdida de contacto con la realidad y delirio. Jung advertía contra ambos extremos, la represión de lo simbólico por el racionalismo, y la entrega ciega a contenidos inconscientes sin crítica. Para él, la verdadera madurez psicológica incluía la capacidad de navegar entre estos dos mundos, manteniendo un puente estable entre la conciencia y lo inconsciente. El desequilibrio de Ajna también puede presentarse como una desconexión con el sentido profundo de la existencia. En la práctica clínica, Jung encontraba este vacío existencial en personas que, aunque funcionales, carecían de una visión integradora de su vida. Estas personas a menudo buscaban sentido en elementos externos, sin reconocer que su mundo interior ofrecía respuestas simbólicas cruciales. Ajna permite percibir esos mensajes internos, interpretarlos y reorganizar la experiencia vital desde una perspectiva más amplia. Una herramienta esencial para el desarrollo de este chakra es el trabajo con los sueños. Jung dedicó gran parte de su obra al análisis onírico, pues consideraba que los sueños eran expresiones directas del inconsciente, y por lo tanto, fuentes legítimas de conocimiento interior. El sabio interior se manifiesta precisamente en esta capacidad de comprender los símbolos oníricos, establecer conexiones entre experiencias aparentemente inconexas, y formular nuevas comprensiones sobre uno mismo y el entorno. Además, el desarrollo de Ajna implica la habilidad de sostener la ambigüedad sin necesidad de respuestas inmediatas. Jung observaba que la psique se transforma cuando se permite que los contenidos inconscientes emerjan sin ser reprimidos o interpretados de forma prematura. Esta espera activa, característica de la mente simbólica, es una de las funciones superiores del arquetipo del sabio, no imponer respuestas, sino esperar a que surjan desde la totalidad interior. El equilibrio de Ajna proporciona una brújula interna. No ofrece certezas absolutas, pero sí una orientación simbólica constante. El sabio no predice el futuro, lo interpreta. No impone creencias, las cuestiona. En este sentido, Ajna no otorga poder sobre los demás, sino sobre uno mismo, la capacidad de ver sin filtros, de reconocer las máscaras del ego, y de actuar desde una visión profunda y unificada. El séptimo chakra, Sahasrara, está situado en la coronilla de la cabeza y es considerado el centro de la trascendencia, la conciencia expandida y la conexión con lo absoluto. No se asocia a un elemento físico específico, sino al espacio puro o la conciencia universal. Su simbolismo representa la apertura hacia dimensiones superiores de percepción y comprensión, más allá del pensamiento racional y la identidad individual. Cuando Sahasrara está activo y en armonía, la persona experimenta estados de unidad, claridad espiritual, desapego equilibrado y una percepción directa de que su existencia forma parte de un orden mayor, transpersonal y eterno. Desde el enfoque junguiano,
El arquetipo correspondiente a este centro es el del místico o el ser integrado. Esta figura psíquica no busca respuestas externas, ni validación ideológica, sino que representa la experiencia directa del self como totalidad. El self, en la psicología analítica, no es el ego ni un estado ideal, sino la totalidad psíquica que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente. Es el centro regulador del sistema psíquico. La relación entre el ego y el self constituye uno de los pilares del proceso de individuación. En este proceso, Sahasrara representa el punto culminante, la disolución simbólica de los límites del yo y la integración con una conciencia más amplia. Jung advirtió que este tipo de experiencias, mal comprendidas o mal integradas, podían derivar en inflaciones del ego espiritual, disociaciones o incluso cuadros psicóticos. Por ello, consideraba que el acceso al self debía estar precedido por un trabajo sólido con los niveles más bajos de la psique. No se puede alcanzar Sahasrara sin haber recorrido antes los chakras anteriores, sin haber confrontado las sombras personales y arquetípicas, y sin haber estabilizado el vínculo entre el ego y la realidad. Un desequilibrio en este chakra puede presentarse como desconexión del mundo, idealización excesiva de lo espiritual, negación del cuerpo y de las necesidades básicas, o un sentimiento ilusorio de superioridad metafísica. También puede generar una dependencia patológica de gurús, doctrinas o sistemas de creencias que prometen la iluminación como evasión del conflicto interior. Jung identificaba estas formas como inflaciones del yo espiritual, el ego que se disfraza de divinidad para evitar confrontar su incompletud. Cuando Sahasrara se integra de forma saludable, no surge una figura grandiosa, sino una percepción silenciosa de pertenencia al misterio. El místico, como arquetipo, no necesita demostrar nada. Habita en la paradoja, reconoce la ignorancia como parte del conocimiento, y actúa con humildad. Jung encontraba este estado no solo en místicos religiosos, sino también en artistas, científicos o individuos que habían pasado por profundas transformaciones internas y habían aceptado la incertidumbre como camino. Una vía esencial para trabajar con este chakra en términos psicológicos es la meditación. No como técnica de evasión, sino como práctica de observación. Jung mismo practicaba una forma de meditación reflexiva que le permitía observar las imágenes que emergían del inconsciente sin juzgarlas. Consideraba que el silencio interior era un portal hacia lo luminoso, aquello que no puede explicarse pero transforma. Sahasrara también se expresa en el sentimiento de reverencia. No se trata de adoración hacia un objeto externo, sino de una actitud de respeto profundo hacia la vida, el misterio y la complejidad del ser. Este estado no elimina el sufrimiento, pero lo coloca en un marco más amplio, donde la existencia ya no se reduce a éxito o fracaso, placer o dolor, sino que se comprende como una totalidad dinámica. El equilibrio de este chakra no convierte a la persona en iluminada, sino en consciente de que siempre hay más por integrar. En la visión junguiana, el camino hacia el self no tiene final. Es un proceso continuo de diferenciación, confrontación e integración. Sahasrara representa la apertura a ese proceso como experiencia viva, no como meta idealizada. El arquetipo del místico no vive en otro plano, vive en este, con los pies en la tierra y la mirada en el horizonte interior. La relación entre los chakras y los arquetipos junguianos no es una equivalencia literal, sino una correspondencia simbólica profunda. Ambos sistemas describen dinámicas internas del ser humano desde lenguajes distintos, pero convergentes. A través del estudio de estas correspondencias, se revela una comprensión más rica de la psique, una que no fragmenta lo espiritual y lo psicológico, sino que los integra en un modelo más amplio de conciencia. Para quienes exploran su mundo interior, este enfoque ofrece una herramienta poderosa. Comprender los bloqueos energéticos como expresiones de patrones arquetípicos permite intervenir en distintos niveles: corporal, emocional, simbólico y conductual. Así, se amplía el horizonte terapéutico y se fortalece el proceso de autoconocimiento. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la conexión entre los chakras y los arquetipos de Jung. Si este contenido te resultó valioso, te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras exploraciones sobre mente, símbolos y transformación. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo conocimiento que conecta distintas tradiciones con profundidad y claridad. Hasta la próxima.